Ya. Entonces estamos aceptando H1, que significa que beta 2 es significativo, negativo, es negativo, ¿no? Beta 2 va a disminuir, está diciendo, en esa cantidad en menos 0,77 en promedio, es significativo. Cuando sube el precio, Y o las ventas va a disminuir en menos 0,77 unidades en promedio, está diciendo. Entonces, también, como da negativo, va de acuerdo con lo que dice la teoría en competencia perfecta, que tiene que ser negativo. Entonces, a eso se refiere la prueba de hipótesis, ¿no? Lo mismo pueden hacer para beta 1, para ver si lo están aceptando o lo están rechazando. Entonces, el paso 5, conclusión. Conclusión. Como T calculado, lo que hemos calculado, menos 735, cae en la región de aceptación de la hipótesis alterna, que es H1, concluimos que beta 2 es significativo. Y el signo negativo es correcto, va de acuerdo a la teoría económica en competencia perfecta. ¿Está bien? Eso es lo que corresponde entonces cuando están haciendo prueba de hipótesis, son esos pasitos. Pasamos al coeficiente de correlación. No sé si tienen alguna duda antes sobre los 5 pasos. A ver, activen el audio. ¿Se entendió los 5 pasos? De memoria lo tienen que manejar esos Sí, pasitos. mister. Ya, no hay problema. Seguimos adelante entonces. ¿Para qué sirve el coeficiente de correlación? Mide el grado de relación que existe entre las dos variables, entre y y x, en la función que están utilizando. En este caso, queremos medir la relación que existe y con x en la función lineal. ¿Está bien? En la función lineal. Si están calculando el coeficiente de correlación de una potencial, mide la relación de y x en la función potencial, quiere decir. Los datos que están analizando, queremos ver si se adecúa mejor a una función lineal. Esos datos históricos que estamos manejando, queremos ver si se adecúa mejor a una función potencial. Los datos históricos que estamos utilizando, queremos ver si se adecúa mejor a una cuadrática. Para eso sirve este R, ¿está bien? Entonces, cuando calculan el R en un ejercicio, en un problema económico, ustedes en la computadora van calculando su R de la función lineal, anotan, su R de la función potencial, su R del modelo log-log, su R de la función cuadrática. Se quedan con el R más alto. El R más alto significa que los datos que están analizando se adecúan mejor en esa función. Esa es la función que hay que utilizar para analizar el problema económico y poder predecir, quiere decir. ¿Está bien? Mide el grado de relación que existe entre las dos variables en la función que están analizando. ¿Está bien? En este caso estamos empezando por la lineal. El R entonces va a ser igual a n veces multiplicado por la sumatoria de y por xy. Son letras mayúsculas. Todo está en letras mayúsculas. No dice desvío por ningún lado. Cuando no lean por ningún lado desvíos, están trabajando con los datos originales de la tabla, quiere decir. Menos la sumatoria de y por la sumatoria de xy. Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de n veces la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y entre paréntesis al cuadrado. Eso, la raíz cuadrada está pidiendo, multiplicado por la raíz cuadrada otra vez de n veces la sumatoria de xy al cuadrado menos la sumatoria de xy entre paréntesis al cuadrado, ¿no? Esa es la forma en que tienen que seguir la lectura del formulario. Y el R siempre está comprendido entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Entre 0 a 1 o puede ser negativo. Si es positivo, significa que cuando sube X, Y también tiene que subir. Hay una relación directa, significa. X sube, Y sube, positivo. Si X sube, Y baja, si X sube, Y baja, el R es negativo. Hay una relación inversa, quiere decir. Mientras uno sube, la otra variable baja, quiere decir.
¿Está bien? Entonces, en este caso debería dar negativo. ¿Por qué debería dar negativo nuestra relación? Y X debería estar relacionado en forma inversa porque es una función de demanda. La función de demanda, su pendiente es negativo, ¿no? Esto es teoría. Desde la teoría ya tienen que entrar desde el concepto lo que están esperando encontrar como resultado, como evidencia. Entonces, aplicamos la formulita. Seguimos con nuestra tablita que teníamos de la venta de celulares y el precio de los celulares. Sigue siendo la misma tabla, fíjense. Simplemente vamos a ir reemplazando en nuestro formulario. Ahí está. N, el total de datos son 7. Sumatoria de Y por XY son los datos originales mayúsculas. Y por XY, 21.546. Ya lo tenían esta tabla, ya calcularon para encontrar beta 1, beta 2. No tenemos que calcular nada. Cuando en el formulario no encuentren algún dato, ustedes abren una columna y siguen calculando lo que les haga falta. Pero si ya lo tenían de antes, no hay necesidad de volver a calcular, a multiplicar. Ya tienen su base de datos desde un inicio. Y eso es lo que tienen que ir buscando siempre. Entonces, 21.546 sumatoria de Y por XY. 21.546. Menos, bajamos el signo menos. Sumatoria de Y, sumatoria de X. En la tablita, sumatoria de Y, sumatoria de X. Sumatoria de Y, 307. Sumatoria de X, 500. Eso es lo que estamos reemplazando. Sumatoria de Y, 307. Sumatoria de X, 500. Quebrado principal, estamos copiando. Abajo dice raíz cuadrada. N, ya saben, el total de datos, 7. Sumatoria de Y al cuadrado. ¿No? Hay que buscar en la tablita sumatoria de Y al cuadrado. Esta no había. Esta hay que aumentarle y calcular, elevar cada Y. 51 al cuadrado, 2601, 50 al cuadrado, 2500, 49 al cuadrado, 2401 y así sucesivamente. Sumando toda la columna, 13.787. Eso es lo que tiene. Está, 13.787. Seguimos con el formulario. Menos. Estamos copiando el signo menos. Sumatoria de Y solamente. Sumatoria de Y. Sumatoria de Y ya lo teníamos ahí arriba. Sumatoria de Y. 307 dice. Sigue siendo la misma sumatoria de Y. Ahí está. 307, pero acá está diciendo elévenlo al cuadrado. Pónganlo entre paréntesis y elévenlo al cuadrado. Paréntesis, cuadrado. ¿No? ¿Están aprendiendo? Estamos aprendiendo a leer el formulario. Por, otra vez, raíz cuadrada. Otra vez, n veces es 7. Multiplicado por sumatoria de XY al cuadrado. Ya teníamos sumatoria de X al cuadrado. ¿Dónde habíamos? En la tablita, ¿no? La tablita. Sumatoria de X al cuadrado. 36.210. Ya lo teníamos. Entonces, ahí está. 36.210. Menos el signo, otra vez. Sumatoria de XY entre paréntesis al cuadrado. Sumatoria de XY ya lo tienen. Es este que tienen en el numerador, sumatoria de XY 500. Es lo mismo. Solo eleven entre paréntesis al cuadrado. Entonces van operando paso por paso, ¿no es cierto? Van sacando la raíz cuadrada, van dividiendo. El resultado da menos 0,96. Negativo. El R, menos 0,96. ¿Cómo tienen que interpretar ese resultado, el coeficiente de correlación? Y significa ventas, X significa precio. Las ventas están relacionadas con el precio en forma inversa, dice, porque es negativo. Si fuese positivo, en forma directa tendrían que decir. En 96%, en un 96% en la función lineal. Otra forma de verlo, si quieren, estos datos históricos de las ventas y el precio, estos datos que tienen 51, 60, 50, 64, son datos históricos, se adecúan
se adecúan a una función lineal en un 96%, está diciendo. Están relacionados a la función lineal en un 96%. Y depende de X en la función lineal en un 96%. Tienen que apagar su audio. ¿Ya? Ya. Otro indicador que es importante en econometría es el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación viene de la teoría económica, qué es Y y qué es X en el problema teórico. En cualquier materia que están analizando un problema económico, los autores ya determinan qué es Y y qué es X. De ahí viene este coeficiente de determinación. En cambio, este es estadístico. Acá se pueden equivocar, al X lo pueden volver y al Y lo pueden volver X. Va a dar el mismo resultado, no va a cambiar. Y esto es estadístico, el coeficiente de correlación. En cambio, en econometría, este es el que interesa calcular, el coeficiente de determinación que viene de la teoría. Tienen que revisar sus apuntes, su bibliografía, sus libros de la materia, y en ese problema económico, en esa materia que quieren analizar, ya está viniendo definido qué es Y y qué es X, y qué signo debe tener además el resultado. ¿Está bien? De ahí viene esto. Mide el grado de explicación que la variable independiente logra sobre la variable dependiente, quiere decir. Mide el grado de explicación que la variable independiente logra sobre la variable dependiente. Es decir, sirve para determinar si el modelo estimado es útil o no es útil. Entonces, algunas veces les van a preguntar, ¿el modelo que ha estimado, los coeficientes beta 1, beta 2, según la función que les haya pedido, lineal, potencial, logarítmica, etcétera, ¿es útil? ¿No es útil? Les van a preguntar. Para ver si es útil o no es útil, tienen que calcular el coeficiente de determinación. ¿Está bien? Para eso sirve. Entonces, su fórmula va a ser R cuadrado. Va a ser A1 menos la varianza no explicada, ¿no? Sigma de mu sub i al cuadrado significa varianza no explicada. Varianza del término de perturbación también se la conoce. El más conocido, varianza no explicada. Sobre la varianza total, quiere decir, sigma de y al cuadrado, varianza total. Y el R cuadrado siempre está comprendido entre 0 y 1. Siempre entre 0 y 1. Si sacan algún valor 1.5, están aplicando mal el formulario, sus cálculos que han hecho está mal, quiere decir. No, la fórmula no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. Bueno, entonces, ya saben, la varianza no explicada ya la conocen. Ya habíamos calculado para calcular la varianza de beta 1, la varianza de beta 2, que sale de la sumatoria de y menos el y estimado, entre paréntesis al cuadrado, sobre n menos k. Ya lo teníamos esto de acá. No sé si se acuerdan. Para beta 1, beta 2, lo vamos a volver atrás para que lo vean que ya lo calculamos. Antes de calcular la varianza de beta 1, la varianza de beta 2, empezamos por la varianza no explicada. Ahí está. Tienen dos formas de calcular. Esta es una y la otra es esta de acá. Sumatoria de y al cuadrado. Esto es cuando ya conocen beta 1, cuando conocen beta 2. ¿No es cierto? Tienen las dos formas. Esta de acá es la que hemos utilizado. Hemos ido primero calculando el y con sombrerito en la tablita. ¿Dónde está la tablita más abajo? Sí, acá está. Y con sombrerito. A la ecuación lineal que teníamos, 99 menos 0,77x, al x le hemos ido cambiando. Cuando es 60, da 52,8. Cuando es 64, 49,72. Cuando es 65, 48,95 y así sucesivamente. Cuando tenían este y con sombrerito, recién pusimos y menos el y con sombrerito al cuadrado. ¿No es cierto? ¿De dónde salió? Y, acá está el y, 51 menos el y estimado, 52.8, al cuadrado su resultado, 324.
Cuando YI era 50 menos su Y estimado 49,72, ese resultado al cuadrado daba 0,08. Y así para cada uno fueron resolviendo y da 27,75 el resultado. Eso es lo que teníamos en la varianza. En la varianza más arriba, ¿no? ¿Dónde está nuestra varianza? Este de acá, esta. 27,75. N, 7 datos, K, 2, beta 1, beta 2 quiere decir. El resultado de la varianza no explicada, 5,55. Ya lo teníamos. Estamos revisando lo que teníamos y eso es lo que estamos utilizando. Entonces, estamos en el coeficiente de determinación. Ahí. Ya lo teníamos. 1 menos, dice. Solo estamos siguiendo el formulario. Varianza no explicada, 5,5. Sobre la varianza total. La varianza total no tenemos. ¿De dónde sale la varianza total? Hay 3 varianzas en un problema económico. La varianza no explicada, que ya saben de dónde salen sus resultados. Sigma de mu sub i al cuadrado. Luego viene la varianza explicada. La varianza explicada sigue siendo sigma al cuadrado, subíndice y con sombrerito. Y explicado es de la función lineal que han calculado. Eso es lo que está involucrado en su cálculo. Que es igual a la sumatoria del y con sombrerito menos la media aritmética de y. Menos la media aritmética de y. Todo al cuadrado entre k menos 1. K son beta 1, beta 2. Y la varianza total es la suma de la varianza no explicada más la varianza explicada, ¿no? La varianza total es sigma al cuadrado de y, no tiene sombrerito. Y total quiere decir que no tiene sombrerito, ni tiene su sombrerito, ni su media aritmética, ¿no? Ni mu. Entonces, varianza total es igual a la varianza no explicada, que es sigma al cuadrado de mu sub i, más sigma al cuadrado de y con sombrerito, de la varianza explicada. Entonces, nos falta calcular esta varianza explicada. Y con sombrerito, a cada valor ya tenemos media de y, ahí está su fórmula de media de y, sumatoria de y sobre n simplemente. Y, sumatoria de y, 307 en la tabla de datos, sobre 7, 43,86. Ya tienen esta media. Este de acá también ya tienen. Hay que abrir una nueva columna y calcular, hay que ponerlo entre paréntesis y elevar al cuadrado, está diciendo. En la tablita, vamos a ver si está ahí. Acá está. Este de acá es para la varianza no explicada, y menos y con sombrerito al cuadrado. Ahora para la explicada, ¿no? El y con sombrerito va adelante, menos la media de y. Al cuadrado. Bueno, acá ya está el cuadrado. Acá está solamente poniendo la diferencia. A cada resultado ya le va elevando al cuadrado. Paso a paso está ahí. Fíjense, cuando y con sombrerito es 52,68. Este y con sombrerito, y estimado de la función lineal sale, ¿no es cierto? 52,68 menos su media aritmética. Menos su media, dice. Su media nos dio 40 y... ¿cuánto era? 43,86, eso está fijo, no cambia. 43,86, todo el tiempo va a ser 43,86 la media aritmética de y. ¿Está bien? Cuando y con sombrerito 52,68 menos 43,66, ese resultado da 8,82. Ese 8,82 hay que elevarle al cuadrado, 77,79. Cuando y con sombrerito 49,59 menos 43,66 la media aritmética, 5,73 su resultado. Ese resultado elevándolo al cuadrado, 32,72. Cuando y con sombrerito y estimado quiere decir 48,82 menos su media de y 43,66, su diferencia da 4,96, elevándolo al cuadrado, 24,60. Cuando y con sombrerito 44,96 menos la media que está fijo 43,66, 1,1
elevándolo al cuadrado, 1,21, ¿no? Y así sucesivamente hasta terminar. Una vez que termina, toda la columna suma 295,29. Esto es lo que estamos buscando para calcular la varianza explicada. 295,29. En el formulario, eso es lo que reemplazamos. O sea, 295,29. Sumatoria de Y con sombrerito menos la media aritmética al cuadrado, 295,29 sobre K vale 2 menos 1. 295,29. Cuando tienen la varianza no explicada y tienen la varianza explicada, hay que sumar los dos para obtener la varianza total. Entonces, sumándolo, la varianza total es igual a la varianza no explicada que dio 5,5, más la varianza total más 295,29, 300,79. Entonces, este resultado es lo que vamos a aplicar en el R cuadrado. Ahí está el R cuadrado. Ahí estamos siguiendo el R cuadrado. 1, estamos copiando el 1. Menos, estamos copiando el menos. La varianza no explicada ya sabíamos que vale 5,5. Ahora estábamos buscando la varianza total, 379, ¿no? La suma de estas dos varianzas, 5,5 más 295,29, 300,79. Haciendo todo el quebrado y restándole de 1, 0,98. ¿Qué es lo que está diciendo? Las variaciones en el precio, X significa precio. Las variaciones en el precio explican las variaciones de las ventas. Y son las ventas, ¿no? Si quieren le vamos a poner ahí para que esté más completo. X y así, ¿no? Lo que va a cambiar es el nombre. X, ustedes ya saben en su ejercicio, ¿qué se llama X? Eso es lo que ponen ahí para interpretar, ¿no? A veces va a ser producción, a veces exportaciones, etcétera, ¿no? Entonces, explican las variaciones de las ventas, en este caso, Y sub I. Ahí está, ¿no? Tienen los datos de Y, cambian la variable que significa Y ahí cuando están interpretando. Las variaciones en el precio explican las variaciones de las ventas en un 98% sería, ¿no? No es 99, 98%. Esto quiere decir que es alto el resultado. X explica, dice, las variaciones de X explican la conducta de las ventas en un 98%, en la función lineal, Por lo tanto, hay un 2% que no sabemos a qué se debe. Ese 2% puede deberse a los ingresos, si tiene precio sustituto, ¿no? Lo que falta por explicar siempre es mu subíndice I, lo que no hemos tomado en cuenta algunas variables. ¿Está bien? Hasta ahí, no sé si se entendió. ¿Preguntas? Activen el audio. Sí, se entendió. Vamos a terminar ahora la clase. Ustedes su ejercicio de la clase anterior tienen su tablita de datos para Y y X. Ya calcularon beta 1, beta 2, ya calcularon la varianza de beta 1, la varianza de beta 2. Ahora la pregunta es, calculen el intervalo de confianza para beta 1 y para beta 2 con un 95% de confianza. Esa es la pregunta. Aquí le vamos a poner, a ver, inciso A. En base al ejercicio del práctico, estime con un 95%, los intervalos para beta 1 y beta 2.
¿De dónde le podemos sacar beta 1, beta 2? Beta 1, beta 1 y beta 2. Ese pedacito. Beta 1 y beta 2. Beta 1 y beta 2. B. Verifique la hipótesis si es significativo la razón de cambio. La razón de cambio es beta 2, la pendiente está diciendo. La razón de cambio con un nivel crítico del 5%. C. Anótense en una hojita, porque vamos a poner todos los formularios que van a aplicar y no van a tener la pregunta para leer. Anótense en la hojita lo que estamos pidiendo. C. Determine el coeficiente de correlación y de determinación. Esos tres incisos. Terminen de copiarlo. Yo les voy a poner sus formularios que corresponden para los tres incisos. Ustedes lo van a reconocer y el ejercicio que ya tienen de la clase anterior están terminando de reforzar su conocimiento. Ya después con el EBUS, lo que calculamos, ya saben, el uso de paquetes, ahora todo lo hace tan simple, tan sencillo, pero en la universidad siempre estamos aprendiendo la teoría, lo que está detrás de los cálculos en paquetes computacionales, ¿no? Todo lo que estamos haciendo paso a paso, lo mismo está programado en la computadora según el paquete que estamos usando. Nosotros en el EBUS vamos a ver que la base de datos es lo que tardamos en armar nuestra base de datos para Y y X unos 5 o 10 minutos y todos los cálculos en menos de un minuto sale todo. Pero siempre tenemos que aprender la parte teórica desde un inicio, porque cuando vayan a una maestría les van a pedir que hagan demostraciones de dónde viene, de dónde deduce, de dónde se deduce. Si van a doctorado, peor todavía, ¿no? El nivel tiene que ser más alto. Entonces, este tipo de enseñanza no va a desaparecer nunca, porque el que llega a doctorado tiene que saber la parte básica para que vaya entendiendo desde un inicio en el área en que está desarrollando su doctorado, de dónde viene todo, tiene que justificar todo. Por lo tanto, a veces hay alumnos que he conocido de otros profesores y no hacen nada de esto y dicen, ¿por qué no usa directamente el paquete? Y el paquete no van a aprender nada, van a aprender de memoria a calcular de repente en menos tiempo y al otro semestre no van a saber ya absolutamente nada. Si tenemos lo que estamos haciendo, siempre tienen que tener sus apuntes, siempre tienen que guardar sus textos de cada materia. Yo de todas las materias que he llevado en la universidad, yo soy de la René Moreno igual que ustedes, todos mis cuadernos los tengo guardados hasta el día de hoy y así he ido aprendiendo, repasando, llegando al origen, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo nosotros.
Igual vamos a aplicar el EDUCE y van a ver que el EDUCE es tan sencillo hoy en día como todos los paquetes que hacen facilitar el cálculo. Ya. Ya lo copiaron. Voy a ponerles el resumen de formulario que tienen que aplicar. ¿Está bien? Aquí debajo del inciso A. El B, el C ya lo tienen que tener ustedes. Tienen que aplicar el intervalo de confianza. Ahí está su formulita. Este es su formulario que tienen que usar. Ahí lo vamos a pegar. En la pregunta la vamos a pegar. Luego, tienen que usar, no es el inciso B, este es para el inciso A. ¿Está bien? Ahí está su formulario. Luego dice prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis tienen que seguir los 5 pasos. Los 5 pasos que lo vamos, más luego lo vamos a poner cuando estén llegando ahí. El otro inciso dice, al inciso C, calcule el coeficiente de correlación. Esta fórmula tienen que usar. Este es su formulario. Para el inciso C. Luego tienen que aplicar el coeficiente de determinación. Esta fórmula de acá. Luego, para el R cuadrado tienen otras formulitas que tienen que calcular la varianza explicada y la varianza no explicada. ¿Cierto? Esto de acá ya tendrían que tenerlo de la clase anterior. También tienen que tener la varianza explicada, esto de acá. Estamos haciendo su formulario para que todo el tiempo tienen que mirar, ir buscando. Y la varianza total. Esta es la varianza total. Eso es lo que está en la fórmula. Ahí está. Intervalo de confianza para beta 1, para beta 2. 2 veces aplican este formulario. Ahí está para el R también, coeficiente de correlación. Para el coeficiente de determinación, esta varianza ya tienen en el cálculo de la varianza de beta 1, beta 2. Es el mismo resultado. Tienen que calcular la varianza explicada, ¿no? De YI menos la media. Y tienen la varianza total. Entonces, apliquen estas 3 fórmulas. Después hacen la prueba de hipótesis al último, ¿no? Para que les muestre los pasos. Tienen 15 minutos. 15 minutos. Si se desconecta, se vuelven a conectar. 15 minutos para preguntar a cada alumno si están participando, si están calculando. Estamos terminando de aprender lo que hemos avanzado el día de hoy. Entonces, en 15 minutos participamos todos con lo que hayan calculado.